Mis hermanos, un saludo de paz a todos ustedes. Es una dicha y una bendición de Dios verlos en esta mañana, los que podemos verlos, y tal vez algunos no los vemos, pero nos sentimos agradecidos con Dios por la participación de cada uno en este diplomado. Yo agradezco mucho a Dios el interés que ustedes tienen, igual que nuestro hermano Omar por enseñarnos, nuestro hermano Samuel por mantenernos comunicados. Y bueno, creo que todos nos sentimos agradecidos, ¿verdad? Por esta y muchas razones más. Gracias a Dios que han pasado 15 días y por su gracia y su misericordia, aquí estamos. Entonces vamos a iniciar en esta mañana. Ansiosamente esperamos la lección de hoy, pero primero vamos a poner en manos de Dios esta sesión y vamos a pedirle que Él esté con nosotros y que quite todo impedimento, todo problema técnico de cualquier tipo que pueda presentarse, ya sea en la transmisión o a nuestros alrededores, para que podamos concentrarnos y aprender más cada día. Voy a pedirle que usted, donde esté, mi hermano, cierre sus ojos y me acompañe en esta oración antes de dar comienzo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, honramos y veneramos tu nombre en esta mañana. Estamos agradecidos porque permites que veamos la luz de un nuevo día. Una semana que inicia de trabajo, una semana que inicia, Señor, a nuestras labores, cualquiera que éstas sean, y agradecemos que tú nos permites comenzarla. Agradecemos por el día de reposo que tuvimos ayer, de bendición para muchos de nosotros, y por las iglesias que ya se han abierto. Agradecemos que tuvimos la oportunidad ayer de ver a algunos de nuestros hermanos, de estar en un culto presencial, de poder cantar, de poder gozarnos, de poder escuchar tu palabra de manera cercana, de manera directa a nuestros oídos, y son bendiciones que tenemos. Queremos pedirte, Señor, que no olvides a tu pueblo, que aquellas iglesias que todavía no se han abierto en lugares donde está complicada todavía la situación, Señor, que tú seas con mis hermanos, que no les abandones, que los fortalezcas, para que esperen ansiosos, Señor, y disfruten el día de regresar a los templos, Señor. Gracias porque a nosotros permitiste esta dicha y queremos pedirte, Señor, que en esta mañana seas con nosotros en esta enseñanza. Por este medio, a la distancia y en las condiciones que sean, tú nos bendices, Señor, con enseñanza acerca de tu palabra. Tú nos bendices y queremos pedirte, Señor, en esta mañana que seas con nuestro hermano Omar, nuestro maestro, nuestro instructor, que tú, Señor, has formado y que le has dado esa facultad y ese don para poder enseñarnos, Señor, que seas con él en el mensaje, en la enseñanza que tiene para nosotros. Que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus hogares donde estamos, Señor, que no haya impedimento, que tengamos los medios, la tranquilidad, la paz, la concentración para poder salir beneficiados y edificados en esta mañana. Te pedimos estos favores, Señor, no olvidando por aquellos que tal vez estén enfermos o en lecho del dolor, o aquellos que por algún problema no se pueden conectar en esta mañana. Sé tú con cada uno de tus hijos, Señor, y está presente con ellos donde quiera que ellos estén. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Adelante, mi hermano Omar. Muchas gracias, mis hermanos, y vamos a continuar entonces a iniciar con la clase. Gracias a vosotros, mis amados hermanos. ¿Se escucha bien por allí? Sí, hermano Omar, perfectamente. Ok, perfecto. Pues bendecimos el nombre de nuestro Dios porque nos permite estar una vez más como cada clase, disfrutando de la enseñanza, disfrutando de la instrucción y de todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este día. Voy a tratar de ubicarme así porque parece que tengo mucha luz en la parte de atrás. Muy bien, ahí estamos. Pues bendecimos a Dios, doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias por conectarse, gracias por estar al pendiente en esta plataforma de Zoom, y a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales como es Facebook, YouTube. Gracias, mis amados hermanos, por estar al pendiente de las clases que estamos teniendo aquí en esta plataforma.
Pues bien, hoy comenzamos, mis hermanos, con una clase también interesante, así como fue la exégesis. Ahora vamos con otra parte importante de las ciencias bíblicas y que tiene que ver con la interpretación bíblica y que se titula hermenéutica. Voy a compartir la pantalla para que podamos nosotros ir siguiendo nuestra clase. Pues bien, esta es la materia que vamos a estar mirando. Esta es la parte 1. Vamos a estar mirando esta materia en 3 bloques, en 3 partes. Esta es hermenéutica, primera parte. Aquí lo tenemos. Es parte de nuestro diplomado en educación cristiana. Y le pongo un pequeño subtítulo, reglas para una correcta interpretación de las escrituras. Estuvimos viendo exégesis y ahorita vamos a ver cómo se relaciona la exégesis con la hermenéutica. Tienen una relación, por supuesto, pero ahora vamos a estar mirando lo que corresponde a la hermenéutica, que no es otra cosa sino interpretación. En resumidas palabras, es interpretación. Vamos a ir avanzando con nuestra clase y vamos a ir descubriendo por allí algunos detalles interesantes. Muy bien. A manera de introducción, les traigo aquí un cuadro. La hermenéutica surge en un contexto literario, en un contexto, podríamos decir, hasta filosófico. Y bueno, el término hermenéutica originalmente expresaba la comprensión y explicación de una sentencia oscura y enigmática. Es decir, aquello que no se comprendía, aquello que parecía enigmático, para los griegos específicamente, entraba este término, ¿no? Se necesita una hermenéutica. Esta precisaba la interpretación correcta. Es decir, una vez que ya se tenía la comprensión, o una vez que ya se había comprendido, ya llegábamos a la interpretación correcta. ¿Sí? Muy bien. La palabra hermenéutica proviene a su vez del griego hermeneo o hermenedein. No. Y por allí me parece que hay un celular conectado, nada más que tengamos el cuidado de que no se nos activen los micrófonos. Voy a compartir nuevamente la pantalla por aquí. Muy bien. Les decía yo, el término hermenéutica originalmente expresaba una comprensión, una explicación de algo que era oscuro o que parecía oscuro o enigmático. Y con ello se llegaba a la interpretación correcta. Ahora, proviene del griego que significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y traducir. Esto significa que alguna cosa se vuelve comprensible o que se obtiene una comprensión de aquello que al principio nos parecía enigmático, nos parecía que no tenía sentido. Ahora bien, se considera que el término se derivó del nombre del dios griego Hermes. No nos asustemos con esto. Acuérdense que en los términos griegos constantemente hacen alusión. Tenemos en la Biblia, por ejemplo, el término Hades como lugar o como traducción del hebreo Seol, y se tradujo al griego como Hades. Y Hades era el dios del inframundo en la mitología griega, pero representaba el lugar de los muertos. Bueno, este dios griego llamado Hermes se conocía como el mensajero. A él le atribuían el lenguaje, la escritura, la comunicación y el entendimiento humano. Por eso es que cuando se llega a esto de que ¿quién nos va a descifrar? Bueno, pues el mensajero, Hermes, y de allí viene la palabra hermenéutica. Aquí lo tienen a un lado, aquí se los presento al dios Hermes, ese dios griego que era conocido como el mensajero, el que llevaba los mensajes, el que comunicaba, el que daba el entendimiento, ¿sí? Y de ahí surge la palabra hermenéutica. Muy bien, pero
a lo que nos interesa a nosotros, la hermenéutica no es exclusividad de las ciencias bíblicas. Como ya les dije, entra en el campo de la literatura, entra en el campo de la filosofía, y ahora tenemos la hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Bueno, es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático histórico o histórico gramatical, como le llaman algunos, ahorita vamos a ver qué es eso, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Se sigue la interpretación literal de las palabras sin ignorar las figuras literarias y retóricas. Eso también lo vamos a ir descubriendo paso a paso a medida que avancemos. Hoy es nuestra primera clase, vamos a poner como que la introducción de todo lo que vamos a estar revisando en estas tres charlas. Se sigue la interpretación literal de las palabras siempre y cuando el mismo contexto no nos marque que hay figuras literarias, que hay retóricas, que están parábolas o que hay poesía o profecía. ¿Qué hace la hermenéutica bíblica? Nos provee las herramientas para ser un buen intérprete de las escrituras. ¿Sí? Esa es la función de la hermenéutica, proveernos las herramientas necesarias para una recta o correcta interpretación de las escrituras. No, no vamos a pecar de petulantes, no vamos a pecar de que lo conocemos todo. Esta hermenéutica nos va a dar las herramientas para que tengamos una mejor comprensión del texto bíblico, ¿sí? Evitar tergiversar el texto, como ahorita lo vamos a ir desarrollando. Para todo estudiante y maestro de la Biblia, dos preguntas son de gran importancia. Nosotros, apasionados del estudio bíblico, todos los que estamos aquí, no somos expertos, pero somos apasionados por el estudio bíblico y queremos servir a nuestro Dios en la predicación, en la exposición de la palabra, lo más honesto posible. Bueno, hay dos preguntas que son importantes. La primera, ¿qué dice la Biblia sobre algún asunto? Esta pregunta es crucial. Cuando tú tomas el texto bíblico, ¿qué dice la Biblia? Permítele a la Biblia, ya lo vimos en exégesis, permite a la Biblia que ella te hable. No vayas con ideas preconcebidas. Ah, voy a ir a la Biblia para buscar apoyo a esto que yo pienso, a esto que yo creo, a esto que yo supongo. Voy a ir a la Biblia buscando encontrar el soporte o buscando encontrar el respaldo a lo que yo considero que es lo que dice. Buen apoyo a mis ideas. No, voy a ir buscando que la Biblia me diga algo. Ahora, la primera pregunta, ¿cómo dice aquí? ¿Qué dice la Biblia? Una vez que hago esta pregunta, la respuesta a esta primera pregunta la puedo encontrar por medio de un estudio cuidadoso de la Biblia o investigando en los libros de consulta indicados o bien haciendo las dos cosas. ¿Sí? Busco, investigo para ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Cómo busco? Como ya vimos en exégesis, comentarios, diccionarios, palabra por palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo un análisis exhaustivo de lo que el texto me indica. Pero ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? Esto es importante. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? Esta segunda pregunta puede ser contestada en parte leyendo el texto bíblico. En una de las versiones recientes, los traductores han hecho un esfuerzo por hacer que el texto sea claro y al alcance del lector. Por eso yo les decía desde las primeras clases, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Todas son importantes. En todas vamos a encontrar algo importante y todas algún detalle, una limitante. Todas. Porque son traducciones. Las que nosotros tenemos en nuestras manos, Reina Valera, NBI, Dios habla hoy, Palabra al día, lenguaje sencillo, todas son traducciones. Todas suman, todas ayudan, pero hay que tener el cuidado de ir analizando y profundizar en lo más que podamos. Aún así, aún con este ejercicio que estamos comentando, el significado de algún texto puede seguir siendo difícil por una de varias razones. De manera que esta segunda pregunta viene a ser la más importante de las dos. Tengamos por allí cuidado, mis hermanos, con la activación de los audios, de los micrófonos. Esta segunda pregunta viene a ser la más importante de
de responder o de atender. ¿Sí? Ok. El estudio llamado la interpretación bíblica trata el asunto del significado del texto bíblico. ¿Sí? La interpretación bíblica trata el asunto del significado del texto bíblico. ¿Qué significa este texto? Ahora, esa interpretación bíblica, a esa interpretación bíblica, la llamamos hermenéutica. Y aquí viene su raíz etimológica. La palabra hermenéutica deriva del griego hermeneu, que significa interpretar. Como disciplina, incluye cualquier regla necesaria para explicar el significado de algún texto literario. Pero se aplica especialmente a la Biblia. Las reglas que ayudan a entenderla y explicarla, tomadas de cualquier fuente, constituyen la materia de este estudio. ¿Sí? Vamos a tener una serie de reglas. La hermenéutica nos va a dar una serie de reglas para una correcta interpretación de la escritura. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que vamos a tener la única y así como que absoluta interpretación. ¿Sí? Vamos a acercarnos al texto bíblico lo más posible y vamos no a ir con ideas preconcebidas, sino a permitirle al texto que nos diga lo que realmente el Espíritu de Dios inspiró al escritor para comunicar primeramente a los destinatarios originales. Y después de hacer todo este ejercicio, vamos a encontrar una interpretación para nosotros, pero acorde con el contexto, no fuera del contexto. ¿Sí? Muy bien. La hermenéutica examina especialmente las reglas de interpretación relacionadas con las características del lenguaje humano. No importa si proceden de la literatura sagrada o secular. ¿Ok? La hermenéutica se usa de manera general, aplicada a todo tipo de literatura. Pero bueno, nosotros estamos interesados en lo que es la literatura bíblica. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que se hace? Se llega a una comprensión para obtener una explicación y de estos dos se va a obtener una interpretación. Primero hay que comprender para explicar y posteriormente para interpretar, pero están relacionados. ¿Sí? Esto es lo que nos va a ayudar o esto es en lo que nos ayuda la hermenéutica. Ahora, la interpretación tiene que ver con la explicación que damos a la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es importante, la interpretación, por eso es necesario el estudio de todas estas, de estos tópicos que hemos estado teniendo, desde la exégesis y ahora a la hermenéutica. Y me regreso aún atrás. Todo lo que vimos de introducción bíblica, que al principio parecía mucha historia, el Antiguo Testamento, la historia de Israel, periodo intertestamentario, el Nuevo Testamento, historia del cristianismo o breve historia del cristianismo. Todo esto, aunque parecía mucho contenido, mucha historia y como que no le encontramos quizá el sentido en un principio, ahora le encontramos esa importancia, ahora vemos la importancia que tiene, porque al momento de ir al texto bíblico, todos estos elementos suman y son necesarios para una correcta comprensión primeramente del texto bíblico, a situarlo en un contexto, en una época determinada, en costumbres determinadas, a un pueblo determinado, a destinatarios específicos. Y una vez que ya encontramos toda esa riqueza, ahora vamos a extraer una interpretación para nuestro tiempo, pero sin salirnos del contexto. No aislar el texto y aventarlo solamente sin ton ni son, sino con base en un contexto, con base en un estudio, en un análisis, en una comprensión del texto bíblico. ¿Ok? Muy bien. Seguimos avanzando. Aquí tenemos hay ciertas reglas que deben ser seguidas al tratar de interpretar la Biblia. ¿Sí? Hay ciertas reglas que se deben seguir al tratar de interpretar la Biblia. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, son sencillas. Primero, el propósito que abarca toda la Biblia. No hay que perder de vista esto. Debemos tener todo libro, toda literatura tiene un propósito específico. Un propósito que desde principio a fin va relacionado. La Biblia
como literatura, también tiene un propósito específico. Bueno, hay que identificar ese propósito. ¿Sí? Muy bien. Punto número 2. ¿A quién se dirige la escritura? Siempre que entremos, vamos a ir por bloques. Siempre que entremos al estudio de la escritura, si usted va a estudiar, por ejemplo, el libro de Daniel, hay que ver el propósito. No tan solo de Daniel, sino de toda la escritura. Pero ahora, ¿a quién se dirige esa escritura? Tiene un destinatario específico, primeramente. Luego, el contexto inmediato. El contexto inmediato. ¿Qué quiere decir esto? El contexto inmediato, los versículos anteriores y los posteriores. ¿Sí? Determinar lo que dice el texto original. Ya sabemos que no somos expertos en hebreo, arameo y griego, pero tenemos ahí algunos acercamientos. Podemos ir a interlineales, podemos auxiliarnos de diccionarios con palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, podemos hacer ese ejercicio. Aunque no seamos expertos, podemos hacer ese ejercicio. El ejercicio de acercarnos lo más posible al texto original. ¿Sí? Muy bien. Y, finalmente, interprete la Biblia literalmente. Interprete la Biblia literalmente. ¿Por qué? Ojo con esto. No nos confundamos. Una cosa es ser literalista del texto, que ese es un error, que no podemos caer en el literalismo del texto. Pero cuando aquí la sugerencia es interprete la Biblia literalmente, es que si usted está leyendo que había una piedra en el camino, no intente, dependiendo del contexto, claro, si el contexto no se lo dice, no le encuentre significados que no tiene. Voy a reiterar esto. Si usted está leyendo el texto y dice que David recogió 5 piedras lisas del río y las echó en su bolsa para enfrentar al gigante Goliat, es así, literal. Nos está narrando una historia, es una narración histórica. Esas piedras son piedras del río. No empiecen a contar por qué 5. Ah, porque el 5 representa esto. Ah, porque la piedra. No. Interprete literal. Por eso le decía yo, cuidado, no confundamos ser literalista. Literalista, la persona literalista del texto es aquella que dice, que ve que la escritura dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. El literalista dice, ahí está en la Biblia, hay que sacarse el ojo. Eso es literalista. Eso no se debe hacer. Pero cuando aquí el consejo es interprete la Biblia literalmente, hay que ver las palabras en su sentido natural. Si eran piedras, eran piedras. A menos que el contexto más adelante diga, estas piedras representaban, muy bien. Ya la Biblia nos está dando la interpretación. Pero mientras tanto, usted revise la historia literalmente. El gigante era un gigante, un hombre alto de casi 3 metros. David era un pastorcito. Hasta ahí. Eso es literal. Vea la historia o vea el contexto de manera literal. ¿Sí? Ojo, quise remarcar esto. No es lo mismo ser literalista del texto que interpretar la Biblia literalmente. Interpretar la Biblia literalmente es respetar la estructura. Puede ser una poesía, puede ser una historia, puede ser algo que se nos esté narrando allí. Y ser literalista del texto es interpretar los textos de manera al pie de la letra. Al pie de la letra. Por ejemplo, ya les platiqué a aquellos que ven en Eclesiastés, que siempre sean blancos tus vestidos. Y ellos se visten de blanco. O sea, eso es ser literalista del texto, no atender lo que hay detrás de esa escritura. Muy bien, continuamos. En este pequeño cuadro, o en este cuadro resumen, vemos lo siguiente. Interpretación. La hermenéutica establece los principios que gobiernan la comprensión de lo que uno lee o estudia. Te va a dar los principios, qué es, qué estructura tiene, etc. ¿Hay relación entre la hermenéutica y la exégesis? Por supuesto. La hermenéutica es el lado teórico y la exégesis es el lado práctico. Aunque ya nosotros hemos estado haciendo algunos ejercicios de exégesis, ahora con todas estas herramientas que nos va a dar la hermenéutica, vamos a hacer una mejor exégesis del texto bíblico. La hermenéutica establece las reglas de la interpretación.
La exégesis aplica dichas reglas al texto bíblico. Una vez que usted tiene toda la gama de herramientas, porque ya vimos algunas de la exégesis, pero la hermenéutica nos va a proveer otras más para adentrarnos a la interpretación. En la exégesis íbamos o vamos buscando extraer del texto lo que el texto dice, lo que significó para sus oyentes. La hermenéutica nos va a dar otras reglas para una mejor comprensión de eso, pero además para obtener una interpretación del texto. ¿Sí? Esto nos debe de quedar lo más claro posible. Muy bien. Punto número 1 de este bloque. La necesidad de estudiar hermenéutica. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, así como cuando vimos exégesis. Alguien puede estar escuchando y decir, hermano Mar, ¿por qué le buscan tanto al texto bíblico? ¿Por qué buscan tanto que hermenéutica, que exégesis, que todo? ¿Cuál es el punto de buscarle tanto? ¿Por qué la necesidad de estudiar hermenéutica? ¿Por qué? No basta únicamente con que tomemos la Biblia, la abramos y que el Espíritu de Dios nos guíe. Ya les he platicado, ya les he comentado en muchas ocasiones o en varias ocasiones que aunque es cierto que el Espíritu de Dios nos guía en el estudio bíblico, el Espíritu de Dios no está peleado con el estudio a fondo, con las herramientas necesarias para la comprensión del texto. Aparte, ya hemos platicado, nos separan muchas cuestiones culturales, históricas, de idioma, con relación al texto bíblico y nosotros. Es más, en cultura, nosotros somos de cultura occidental y estamos estudiando un libro que es de cultura oriental. Cada idioma tiene sus propias expresiones que no se prestan para la traducción literal en otros idiomas. Por ejemplo, mis queridos hermanos, yo no sé si ustedes lo utilicen en los distintos países en donde estamos ahorita, en donde están ahorita conectados. Pero aquí en México, cuando una persona nos está queriendo engañar o nos está queriendo timar, no sé cómo decir correctamente la expresión, esa persona nos dice, me estás tomando el pelo o me estás queriendo tomar el pelo. ¿Cómo traduces eso al idioma inglés, por ejemplo? Tomar, aunque no somos expertos en inglés, pero tomar es take, algo así. El pelo, hair, o si alguien aquí lo pronuncia mejor que yo, porque mi inglés es de acá de la provincia. Take my hair, toma mi cabello. Si le decimos algo así a una persona que habla inglés, al estadounidense, pues él simplemente va a decir, ¿qué quieres? ¿Que te agarre el cabello, que te tome el cabello? No entiendo por qué me dices eso, no te entiendo. Porque no hay expresiones muy propias de nuestro idioma mexicano que no se prestan para la interpretación literal o para la traducción a otros idiomas. Y como esa, diríamos mucho. Sobre todo frases, dichos, cuando decimos, lo que quiere es llevar agua para su molino. Si eso lo traducimos al inglés así tal cual, cuando una persona lo lea, va a decir, bueno, tal vez esta persona se dedicaba, allá en México acostumbran a hacer tortillas de maíz, bueno, tal vez tenían un molino para moler. No entendemos, no entendemos esta expresión. Porque cada idioma tiene sus expresiones, repito, que no se prestan para la traducción literal en otros idiomas. Por eso es necesario la hermenéutica. De esa misma forma, imagínense el griego, el arameo, el hebreo, todas esas expresiones particulares que no deben tener, o que no tenían, y que las cuales no se pueden traducir de manera literal a nuestro idioma español, porque a lo mejor algunas de estas cosas no aplican para nosotros. Los modismos, los proverbios o los dichos, como nosotros decimos, las singularidades gramaticales y las referencias a las costumbres o circunstancias locales pueden causar dificultades para el intérprete cuyo idioma no sea el hebreo o el griego. Como cada idioma tiene sus modismos. Ya les he platicado en otras ocasiones que en una ocasión en el puerto de Veracruz estaba yo intentando traducir un texto del inglés, un abogado de la Biblia de Estados Unidos,
Y yo lo estaba intentando traducir al español, pero llegué a una parte donde decía, in other hand, así, in other hand, que traducido literalmente sería, en otra mano. Yo iba así, palabra por palabra, con mi diccionario español-inglés, y no me cuadraba la frase en otra mano. ¿Qué significa esto de en otra mano? Bueno, lo dejé pendiente, seguí traduciendo lo demás. Cuando llegó un amigo que estudiaba en un instituto de idiomas, le dije, mira, estoy traduciendo, pero aquí me quedé, pues, no comprendo esta frase. ¿Por qué dice en otra mano? No lo entiendo. Y ya cuando él lo vio y vio toda la frase y todo, me dice, ah, no, es que es un modismo del idioma inglés que significa por otro lado, se traduce así, por otro lado. Y ya cuando me dijo la explicación, dije, ah, no, ¿qué? Algo muy sencillo. Cuando alguien estornuda, tiene un estornudo, aquí en México, no sé si allá también en otros países, le decimos salud. En inglés es bless you, Dios te bendiga. Y cuando aquí nos dicen en español salud, nosotros decimos gracias. En inglés, lo lógico sería que dijeran thank you, que así se dice, thanks o thank you, y la persona contesta de nada. Aquí en español decimos de nada. En inglés se dice you're welcome. Debería ser of nothing, de nada, traducido literalmente. Of nothing, de nada. Una persona estornuda y se le dice bless you, thank you, gracias, y la otra persona le dice of nothing, de nada. Pero no contestan así, dicen you're welcome, que traducido literalmente sería tú bienvenido. Son ejemplos a lo mejor muy sencillos, muy burdos, pero que nos ejemplifican la dificultad de esas expresiones, de esos modismos, de esos refranes, que no sería tan fácil traducirlos literalmente, porque a lo mejor no se corresponde, con nuestras expresiones en español. No es lo mismo. Ahora, ni decir de los clásicos dichos que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá en México hay un refrán muy conocido que dice, arrieros somos y en el camino andamos. ¿Cómo le traduces eso a un americano, a un australiano, a un japonés? ¿Cómo se lo traduce? Sí. Muy bien. Aún para los que hablan uno de estos idiomas, algunos usos especiales pueden ser difíciles de entender. ¿Por qué? Por lo que ya estuvimos viendo en exégesis. Hay palabras que con el tiempo han cambiado el uso. Puede ser que aunque sepas hebreo, aunque sepas arameo, aunque sepas griego, tal vez en el tiempo en que se escribió la porción que tú estás leyendo, esa palabra significaba algo y posteriormente su significado fue cambiando conforme el uso y el paso del tiempo. Entonces, por eso es necesaria la hermenéutica, para ir adentrándonos en este apasionante mundo de la interpretación bíblica. Cuando tratamos de explicar la Biblia, nos enfrentamos con un grupo de problemas especiales. Primero, algunos de estos se deben a que la Biblia fue escrita en otra época, separada de la nuestra por unos 2000 años, por lo menos el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento, unos 3000 años. Entonces, para empezar, tenemos un escrito de por lo menos 2000 años. ¿Sí? Imagínate si esto no es una limitante o más bien una situación complicada. Ahora, la parte del mundo donde sucedieron los eventos registrados está separada de nuestro mundo por un océano y por un continente. Lo que yo les decía hace un rato. Ellos son de cultura oriental, nosotros somos de cultura occidental. Las costumbres son muy, muy diversas. Las formas son muy, muy diferentes. Y tenemos que analizar esto.
Y tenemos que adentrarnos. ¿Por qué Pedro recomienda a los cristianos cuando les escribe en su carta? Salúdense con un beso santo. Salúdense con un beso santo. Ahora, si leemos esto en nuestra cultura occidental, para el tiempo de Pedro esto era común, porque en la cultura de Pedro, tanto hombres como mujeres, sobre todo los hombres, y lo hemos visto todavía en la televisión cuando salen las noticias de los palestinos, de aquella gente del Oriente, se saludan y se saludan de doble beso, aunque sean hombres, no tienen ningún problema. Entonces, en la comunidad eclesial a la que Pedro le dirige la carta, le dice, salúdense con un beso santo y no hay ningún problema. A lo mejor en América Latina tenemos ciertos prejuicios, el machismo, sobre todo aquí en México, el machismo está muy arraigado y ver a dos hombres que se saludan de beso, lejos de ser algo que contribuya a un buen testimonio, puede ser algo que obstruya el avance del evangelio, porque se va a interpretar mal, porque no es nuestra cultura, no es nuestro entorno. Entonces, hay que tener cuidado cuando vemos el texto y no ser literalistas, como decía yo, decía, Pedro ordena en la escritura, está en la Biblia, sí, sí está en la Biblia, y ahí dice, salúdense con un beso santo. Así que hay que saludarse. Hay que tener cuidado. Hay porciones en la escritura que se adaptan a un contexto y a una cultura. Sí. Muy bien. Dos de los idiomas en que fue escrita la Biblia fueron por mucho tiempo lenguas muertas. No pertenecen a la familia de lenguas romances. El hebreo, el arameo y el griego tienen poca conexión con el español. Heredamos muchas palabras del griego, eso sin lugar a dudas. Pero nuestras lenguas, el español, el inglés, el italiano, que son parecidos, entre otros, portugués, surgieron de las famosas lenguas romances del latín. Pero para empezar, ya hemos platicado, el hebreo primeramente eran puras consonantes sin vocales y se leía, o se lee más bien, de derecha a izquierda. No había números, las letras funcionaban con un valor numérico. Entonces, desde ahí ya tenemos elementos importantes del por qué es necesario estudiar hermenéutica. ¿Por qué se hace necesario conocer esto? A lo mejor no vamos a ser expertos, a lo mejor no vamos a aprendernos todo de memoria. Sería lo ideal. Si alguien lo puede hacer, excelente. Pero por lo menos vamos a tener las pautas necesarias. Vamos a tener elementos suficientes para realizar un ejercicio de interpretación bíblica. Esto nos separa del texto. Ejemplificado de esta manera, en esta imagen, tenemos lo siguiente. Dios habla. ¿A quién? Al hombre. Dios se revela al hombre a través de la escritura. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, aquí tenemos estos elementos. La distancia del tiempo, perdón, la distancia del texto primero, el tiempo, la cultura, y todo eso nos va a llevar a la interpretación. ¿Qué pretende la hermenéutica? ¿Qué intenta la hermenéutica? Ayudarnos en esto último que es la interpretación o comprensión del texto, tomando en cuenta todos estos elementos. El idioma, la cultura, el tiempo, la distancia, el contexto, todo ello. ¿Sí? Muy bien. Hay una regla fundamental en interpretación bíblica. Una regla que no debemos pasar por alto, que muchos la pasan por alto, o que muchos la pasamos por alto, me voy a incluir, porque en un momento la pasamos por alto, y es la Biblia, su propio intérprete. Suena muy sencillo, pero esto quiere decir que la escritura se debe explicar por la escritura misma, es decir, deja que la Biblia se explique. No le inventes. No le pongas de tu cosecha. No especules. No digas, aquí creo que quiere decir, supongo, pienso. No, deja que la Biblia sea su propio intérprete. Esta regla establece que la Biblia ha de ser interpretada por la Biblia misma. Por la Biblia misma. Un pasaje oscuro en la escritura puede ser aclarado por otro pasaje. ¿Qué es un pasaje oscuro? Un pasaje que a simple lectura no lo comprendes, te pone en duda, te pone en conflicto y no se te aclara el panorama. Por ejemplo, el relato de la pitonisa de Endor.
Ya lo sabemos, Saúl va, consulta a una pitonisa. ¿Qué es una pitonisa? Una adivina, una bruja de aquellos tiempos, y le dice, invócame el espíritu de Samuel. Samuel ya había muerto, el profeta Samuel, juez de Israel también, ya había muerto. Saúl va disfrazado y le dice a la pitonisa, consúltame. Y el texto dice que la mujer empieza a hacer su trabajo, según el relato, e invoca y dice, veo dioses que suben de la tierra. ¿Qué figura tienen? Es un anciano, así, así. Y Saúl entendió que era Samuel. Ya. Y supuestamente este espíritu que vino del más allá o no sé de dónde, comienza a darle un mensaje a Saúl. Es un pasaje oscuro. ¿Por qué es un pasaje oscuro? Porque en textos previos en Deuteronomio no os volváis a los encantadores y adivinos, consultándolos, ensuciándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni agorero, ni sortílego, ni quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos. Entonces, cuando tú encuentras esto, dices, a ver, ¿por qué lo prohíbe Dios? Entonces sí hay almas y espíritus allá deambulando en algún lugar. Es un pasaje oscuro. ¿Qué tienes que hacer? Dice, un pasaje oscuro debe ser aclarado con otro pasaje. Cuando vas a todo el contexto de la escritura y encuentras cómo fue formado el ser humano, que es un ser integral, no está dividido como los griegos lo partían, que el alma no es inmortal, como enseña el neoplatonismo o los platónicos, y cuando Eclesiastés te dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, etcétera, etcétera, etcétera. Su memoria es puesta en el olvido. También su odio y su amor fenecieron ya y no tendrán más parte en lo que se hace debajo del sol. Ahí te das cuenta. Cuando tú ves eso, aclaras el pasaje oscuro. No te quedes en el pasaje oscuro y no saques conclusiones de allí. No, sí, aquí está la prueba de que existen la consulta con los espíritus. No te quedes en ese pasaje oscuro. Busca aclararlo en todo el contexto de la escritura, porque la escritura no se contradice o no debe contradecirse. ¿Sí? 3. Interpretar la escritura con la escritura significa que no podemos enfrentar un pasaje con otro pasaje. Vamos a la Biblia. Por favor, un hermano o hermana que me busque Romanos capítulo 3, versículo 28. Y otro hermano o hermana que me busque, por favor, Santiago 2:24. Primero leemos Romanos 3:28. Un hermano o hermana que me lea este pasaje y otro hermano o hermana que me lea Santiago 2:24. Quien tenga el texto bíblico, hermanos, por favor. Hermano, concluimos pues. Romanos 3:28. Sí, adelante, mi hermana. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Muy bien, ¿escuchamos eso, hermanos? Concluimos, dice Pablo. Está hablando Pablo, carta a los romanos. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ya, concluyó Pablo. Ahora mira lo que dice Santiago 2:24. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Amén. Adelante. La palabra de Dios dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Ok. ¿Se dan cuenta? Dice la regla. Interpretar la escritura con la escritura significa que no podemos enfrentar un pasaje con otro pasaje. Aquí estamos enfrentando un pasaje con otro. Pablo dice que por la fe, sin obras de la ley. Y Santiago dice, no. Conclusión, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí tenemos un texto de conflicto. Y ya estás enfrentando y decimos, hermano, mira, la Biblia se contrapone, ¿ya viste? La Biblia se contradice. Interpretar la escritura con la escritura significa que no podemos enfrentar un pasaje con otro. Entonces, ¿qué hacemos aquí, hermano? Precisamente el análisis. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los romanos. ¿De qué está hablando Pablo? De las obras como justificación para salvación. Santiago o Jacobo está escribiendo para una comunidad en su mayoría judíos que entendían que la fe tiene que evidenciarse a través de las obras, es decir,
Tu fe se muestra a través de tu conducta, de tu vivir. Tú vas a evidenciar que verdaderamente estás caminando con Dios cuando haya frutos en tu vida. Son dos contextos diferentes. Pero si los agarramos aislados, parece que se contraponen. Pablo dice que nada más por la fe, pero Santiago dice que no, que es por las obras. Están hablando de dos contextos diferentes. Son dos entornos diferentes, no los podemos enfrentar. No podemos enfrentarlos. Pablo habla de la justificación por la fe, de la salvación, del mérito que solamente lo tiene Jesús. Porque si nos vamos y decimos, no, yo le creo a Santiago, debe ser por obras, nos vamos a enfrentar a muchos textos más cuando Pablo le dice a los Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Además de esto, Pablo en Romanos está hablando de obras de ley, porque el original no dice obras de la ley, es ergon nomó, obras de ley, que es todo un contexto que no nos daría tiempo a explicarlo ahorita, pero es todo un código o normatividad judía que se hicieron para encontrar la justificación, decir, yo me justifico, yo me puedo justificar a mí mismo y que Dios me perdone. Pablo dice, no, tanto judíos como gentiles necesitan la justificación que fue gracias al sacrificio de Jesús. Santiago está hablando de otra cosa, de una fe que tiene que tener evidencia, de una fe, de que cuando ya fuiste salvo y ahora caminas en el Señor, tienes que caminar con frutos, en otras palabras. Ahora, ¿cómo se resuelve el conflicto? Efesios capítulo 2, verso 10, que en Cristo Jesús fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por fin, por obras, sin obras, no, es que las obras son resultado de la salvación que ya tenemos en Cristo. Una vez que tú eres salvo, una vez que tú ya has sido justificado por gracia, tu vida tiene que evidenciar que estás caminando en esa gracia que te ha sido dada, en esa salvación que te ha sido dada por el único mérito de Jesucristo. Pero se evidencia a través de tus frutos. ¿Sí? Muy bien. Cada texto debe ser entendido no solamente a la luz de su contexto inmediato, sino también a la luz del contexto de la Escritura en su totalidad. Lo que estamos diciendo ahorita, no puedes agarrar un texto fuera, aislado del contexto y decir, esto significa esto. Como en la vez pasada que hablábamos de algunos que creen en el bautismo por los muertos. Toman un texto aislado, 1 Corintios 15, que ya lo vimos en clases anteriores, y dicen, aquí está el bautismo por los muertos. Oye, pero en ninguna parte más de la Biblia se vuelve a repetir. No me importa, aquí Pablo lo dice, yo agarro ese texto oscuro, aislado, y hago mi doctrina de que hay bautismo por los muertos. No se puede hacer eso. Hay que ver, además del contexto inmediato, de qué se está hablando, hay que ver el contexto total de la Escritura. ¿Sí? Y cuando vamos al contexto total, la Escritura nos dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No en la muerte, sino hoy, cuando hay vida, cuando tienes la capacidad de decidir por Jesús. Muy bien. Además, entendido correctamente, el único método legítimo y válido para interpretar la Biblia es el método de la interpretación literal, lo que decíamos hace rato. ¿Qué es esto? No se confundan. El sentido literal, lo textual, solamente, nada de interpretaciones ni de profundización del significado, simplemente qué nos dice el texto. Estamos en un primer análisis, no nos confundamos. Claro que en la Biblia puede haber lenguaje figurado, eso lo vamos a estar viendo en hermenéutica, de hecho eso trata también la hermenéutica. Lo estamos viendo en una primer lectura, vea lo literal del texto. No seas literalista del texto, ya aclaré esa diferencia. Ve a las palabras tal y como están. Para esto podemos ayudarnos viendo el lenguaje de la época, las costumbres, el estilo literario de ese periodo, para aclarar un poco más lo escrito. ¿Qué es esto de lo literal? Existe mucha confusión con respecto a la idea de la interpretación literal. La interpretación literal, en un sentido restringido, significa que hemos de interpretar a la Biblia tal como ha sido escrita. Un sustantivo ha de ser tratado como un sustantivo. Esto es español. Los maestros, si hay aquí algún maestro, va a estar feliz y entiende mejor esto. El verbo como un verbo. Significa que todas las formas utilizadas en la escritura de la Biblia han de ser interpretadas de acuerdo con las reglas normales que gobiernan dichas formas. Como si tú tomaras un libro, no porque esté yo diciendo que la Biblia es como cualquier libro, no. En cuestión literaria, es un libro. Toma ese libro como tomarías el periódico, como tomarías algún libro de historia,
Vuelvo a repetir, no me malinterpreten, si alguien está leyendo ahorita o escuchando, va a decir, el hermano está diciendo que la Biblia es como un periódico, que es como cualquier libro. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para el análisis hermenéutico tomes la Biblia como literatura, y como literatura, como estructura literaria, que se entienda esto, lo quiero remarcar, porque a veces en YouTube o a veces muchas personas entendemos lo que queremos entender. Como estructura literaria, como obra literaria, es parecida a otros libros, como obra literaria. Como cuestión espiritual ya sabemos que contiene la palabra de Dios. Eso no lo estamos discutiendo, pero estamos analizando su estructura literaria. Hay sustantivos, hay verbos, hay sujeto, hay predicado. Todo lo que contiene una obra literaria. La poesía debe ser tratada como poesía. En una poesía no te pongas a buscar significados ocultos ni místicos. Es una poesía. Y en la poesía puedes arguir diferentes cosas. Diferentes situaciones. Los relatos históricos han de ser tratados como historia y así sucesivamente. Hay que respetar la estructura. ¿Es una narración? Es una narración. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, cuando Abraham le dice a su criado, ve y búscale una novia a Isaac. ¿Cómo debemos leer ese relato? Así tal cual, una historia. ¿Quién es Abraham? Ya sabemos. El que salió de Ur de los Caldeos, el que fue llamado por Dios, tuvo un hijo en su vejez que se llamó Isaac. Murió la mamá de Isaac, que era Sarai, o Sara. Abraham temía, yo ya pronto voy a morir, mi hijo está solo, vamos a conseguirle una novia, una esposa. Y le dice a su siervo, ve y consíguela, pero de entre mi familia, no de acá, quiero que sea entre mi familia. El siervo va, consigue a la novia y le trae la novia a Isaac. Es la cultura de ese tiempo, es el entorno. Esa es la narración. Ir más allá de lo literal sería, Abraham representa a Dios, el criado representa, no sé, al Espíritu Santo, Isaac representa a Jesús, que está en espera de la novia, y la novia representa a la iglesia o al pueblo de Israel, que va al encuentro del novio. Eso es salirse de lo literal. ¿De dónde encontraste eso? ¿De dónde lo encontraste, Omar Montero? ¿De tu imaginación? Porque el texto no lo dice. Es que me lo reveló en este momento Dios. Respeto la manera de pensar, pero no la comparto. El texto es en lo literal. Hay una historia en donde Abraham está buscando una esposa para su hijo. Y hay que respetar esa estructura, una narración. Bueno, necesitamos disposiciones necesarias para el estudio provechoso de las Escrituras. Lo primero que se requiere, hermanos, para este ejercicio de hermenéutica, así como para el de exégesis, lo primero que requerimos para un estudio provechoso de las Escrituras, un espíritu respetuoso. Voy al texto bíblico, pero respeto, además de que es palabra de Dios, respeto la estructura que tiene, respeto para quién fue escrito, los destinatarios originales, voy a respetar el texto. Tengo que respetar el texto, no ponerle de mi cosecha. Entonces, primeramente necesito un espíritu respetuoso. Un espíritu, punto número 2, un espíritu dócil. Es decir, ser calmado, ser paciente. Se requiere de mucha paciencia. Se requiere de mucha paciencia para hacer un estudio provechoso de la Escritura. Si vamos a las carreras y queremos rápido y como salga, vamos a sacar algo, pero no va a ser un estudio provechoso. 3, es preciso ser amante de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Hay un teólogo que ya falleció, que se llamó Juan Stam, un teólogo muy reconocido, estaba establecido en Costa Rica, era costarricense. Bueno, ahí se quedó a vivir costarricense, él era de otro lugar. Este señor, Juan Stam, platica que en una ocasión él hizo un comentario en 4 tomos al libro de Apocalipsis,
Y él llegó a la conclusión, fíjense, este teólogo, no es de la Iglesia de Dios, este teólogo llegó a la conclusión y él dijo, he descubierto en tantas lecturas de Apocalipsis que el cielo viene a nosotros y no nosotros vamos al cielo. Fíjense lo que dijo este teólogo. He descubierto que el cielo viene a nosotros y no nosotros vamos al cielo. Y en una de sus conferencias dice que fue a un lugar, estaban reunidos varios pastores y les explicó sobre el Apocalipsis y les dijo todo esto y que la iglesia no va al cielo y detalles así. Y dice Juan Stam en su testimonio que uno de los pastores se levantó y les dijo, hermano, comprendo perfectamente lo que nos están enseñando. He entendido perfectamente lo que me han enseñado. Pero yo tengo la doctrina de mi iglesia y la doctrina de mi iglesia me pesa mucho. Así que muchas gracias, les agradezco, pero yo me quedo con la doctrina de mi iglesia. Y dice Juan Stam, bueno, fue una persona sincera, pero no amante de la verdad. Si tú eres amante de la verdad, es preciso ser amante de la verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando yo voy al texto bíblico y si soy amante de la verdad y descubro que lo había estado interpretando incorrectamente, que lo había estado interpretando de una manera no adecuada, bueno, tengo que ser honesto, amante de la verdad y decir, me equivoqué y voy a corregir mi error. Si no soy amante de la verdad, voy a decir, no, el hermano fulano, perengano puede decir lo que quiera. Yo esto lo he creído siempre y nadie me lo va a quitar. Punto número 4, ser paciente en el estudio. Además de dócil, de tener un carácter dócil, tranquilo, hay que ser paciente en el estudio porque esto requiere, hermanos, de destinar un tiempo. No es a la carrera, no es nada más leer, es profundizar. 5, prudentes. Empezar de lo más sencillo. No empiece con Apocalipsis, hermano. Voy a estudiar la Biblia, así como dijo el hermano Omar. Me voy a Apocalipsis. Va a terminar usted frustrado. Empezar de lo más sencillo. No se vaya a Ezequiel, no se vaya a Daniel, literatura apocalíptica. Cuidado. Empiece por lo más sencillo. Para que pueda ir avanzando en el estudio de la Escritura. 6. Tener el espíritu correcto, es decir, la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No lo descartamos. Por eso les dije, hacer este estudio no quiere decir que hacemos a un lado al Espíritu de Dios. Al contrario, si el Espíritu de Dios no nos acompaña en este estudio, Él fue quien inspiró el texto bíblico. Si Él no es nuestro maestro e intérprete de las Escrituras, no vamos a poder llegar a nada. Necesitamos la guía, la dirección, la iluminación del Espíritu Santo. Ojo, iluminación. Porque se habla mucho hoy en día de revelación. La palabra de Dios ha sido revelada. La palabra de Dios ya fue revelada. Lo que necesitamos es iluminación del Espíritu Santo, que fue el que la inspiró, para comprender lo que el texto dice, no lo que yo creo que dice, no lo que yo supongo, no lo que yo le quiero llevar a la Escritura. Ahora, como fruto del Espíritu de Dios en mi vida, como fruto del Espíritu Santo, el intérprete debe manifestar un espíritu de humildad y una mente lista para recibir las enseñanzas del Señor. Soy humilde, Señor, como dijo Samuel. Habla, Señor, de tu siervo escucha. Permite que la Biblia te hable. Pero es que no era aquí como yo pensaba, como yo creía. Hay que ser humildes y aceptar que nos equivocamos. Todos nos hemos equivocado, todos. Y nos seguiremos equivocando porque somos seres humanos. Aunque ya hemos visto un poco de hermenéutica y aunque ya hemos visto un poco de exégesis, les quiero decir que nos vamos a seguir equivocando, queridos hermanos. Y va a haber alguien que te va a decir, hermano, creo que te equivocaste aquí. Tener espíritu humilde y no decir, no, ¿cómo crees? Si yo hice un curso de 1 año, ya sé hermenéutica y sé exégesis. No, hermano, nos podemos equivocar, nos vamos a seguir equivocando porque somos seres humanos. Pero lo que pretendemos con esto es tener un acercamiento cada vez más, lo más posible a lo que el texto bíblico realmente dice. Pero seguimos aprendiendo en el camino y vamos a seguir aprendiendo en el camino. Mantener un espíritu de obediencia a Dios cuando lee. ¿Qué dice la palabra? Tengo que atenderla y tengo que ser obediente a la palabra. Se requiere de fe y oración, por supuesto. Cuando usted estudie la palabra de Dios, crea que allí está contenido o que allí se contiene la palabra de Dios para nuestra vida y también es necesaria la oración para pedir la guía.
Muy bien. Después de ver esto que se requiere para un estudio provechoso, ahora vamos a ver algunos métodos incorrectos que a lo mejor hemos utilizado y que se están utilizando en el gremio del cristianismo. Métodos incorrectos de interpretación bíblica. Quiero hacer un comentario, como siempre lo hago, o como acostumbro a hacerlo. Voy a estar mencionando algunos grupos religiosos, no con el afán de denostar, ya lo he dicho varias veces, no con el afán de criticar o de burlarme, no. Voy a señalar, porque el tema lo requiere, voy a señalar, voy a mencionar algunos grupos religiosos que adoptan quizá algunos de estos métodos que vamos a ver ahorita, con el objetivo de que analicemos, pero incluso los vamos a analizar nosotros si no hemos estado utilizando estos métodos incorrectos. Métodos incorrectos de interpretación bíblica. Si recién alguien está entrando o está viendo este video, esto que vamos a ver ahorita son métodos incorrectos de interpretación, es decir, métodos que no son apropiados para interpretar. Aunque el intérprete tenga la sinceridad, la humildad, la reverencia, el espíritu de oración, todo lo que ya hemos visto, no podrá llegar a conclusiones adecuadas si no procede usando el método correcto. Conceptos equivocados respecto al propósito del escritor, la validez de sus declaraciones doctrinales, la exactitud de los hechos históricos que relata y el origen divino del texto llevarán muchas veces a conclusiones falsas. Por eso es importante tener un método, como vimos allá, un método, un camino a seguir, una serie de pasos, una serie de procedimientos para lograr u obtener un resultado satisfactorio. Hay 3 métodos equivocados de uso común. Quizá alguien diga, hay más. Yo traigo 3 aquí, que a lo mejor hemos utilizado. Y que los hemos escuchado. Yo estoy seguro que ahorita que los veamos, muchos de ustedes se van a reír y van a decir, ah, sí lo escuché. Hay 3 métodos equivocados de uso común y los hemos de examinar. Cada uno tiene algo en su favor, pero cuando se aplican rígidamente, el error de cada uno se hace evidente. Vamos a ver cuáles son esos 3 métodos que vamos a analizar ahorita. Primer método incorrecto. Ojo, primer método de interpretación que no debemos utilizar, que no es conveniente utilizar. El método racionalista. ¿Cuál es el método racionalista? Basa su principio en la idea de que todo lo podemos percibir, todo se puede comprobar, todo se tiene que comprobar, y esto gracias a la propia razón, al razonamiento humano. La razón se convierte en el fundamento de todo cuanto conocemos. Si no cuadra con mi razón, si no cuadra con mi razonamiento, entonces no es correcto lo que me están diciendo. Consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano. Oye esto, el método racionalista, que es un método incorrecto de interpretación, somete a la escritura al raciocinio humano, al juicio humano, para saber si son válidas o no sus declaraciones. Presupone que lo sobrenatural no existe y que todo texto se puede entender por medio de la razón humana. Es decir, cuando encuentra un texto donde hay algo así sobrenatural que escapa a la razón humana, él dice, no, esto hay que explicarlo de otra manera, con el raciocinio. Hay que usar la razón. Pretende ser el método científico porque elimina lo sobrenatural, según la llamada actitud científica que predomina en el laboratorio y en la mayor parte de los centros educativos. El método racionalista intenta interpretar todos los textos bíblicos de acuerdo a la razón. Ejemplos. Aquí vienen unos ejemplos. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para dar de comer a todos, el texto dice así, solamente había 5 panes y 2 peces. Y Jesús dice, denle ustedes de comer. Pero solamente tenemos esto, dijeron los apóstoles. Con esto es suficiente, va a alcanzar. Y se multiplicó la comida. Y se habla de un milagro, el milagro de la multiplicación. ¿Cómo lo explica el método racionalista de interpretación o el método de interpretación racionalista? Dice, miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, ahí dice que un niño llevaba los 5 panes y los 2 peces. El milagro fue que así como este niño les puso el ejemplo, se desprendió de su comida, todos los demás empezaron a compartir de lo que llevaban
y entonces la comida se multiplicó. Ahí está el milagro. Así lo interpreta el método racionalista. Ya no hay algo sobrenatural, no hubo nada sobrenatural. Lo que pasa es que la gente compartió de lo que llevaba y la comida se multiplicó. Y ya explicaron el milagro. Dicen, es que no le podemos decir a los europeos, a los ateos, que pasó esto porque se van a reír de nosotros. ¿Cómo fue que empezaron a aparecer pececitos y panecitos? O sea, no, eso es ilógico, no cabe en la razón humana. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, aquí está la explicación. Un niño llevaba comida. Como él puso el ejemplo, los demás vieron, fueron movidos. Ahí está el milagro. Dios los movió a compartir de lo que llevaban. Ahí está el milagro. La comida se multiplicó, pero fue por algo natural. Así lo explica el método racionalista. Y ya, hacia un lado el milagro. Otro ejemplo. Vuelvo a repetir por si alguien está recién entrando. No es que nosotros creamos esto. Estamos mirando 3 métodos incorrectos de interpretación bíblica. Y el primero es el método racionalista. No es que nosotros lo creamos así. Nosotros estamos dando a conocer los métodos que no debemos aplicar cuando interpretamos la Biblia. Otro ejemplo. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, los apóstoles estaban batallando con la tempestad y ven a Jesús que viene caminando sobre las aguas en el mar de Galilea. Lo ven por encima, no se hunde, eso dice la escritura, y llega hasta ellos tanto que se asustan, pensaban que era un fantasma. ¿Cómo explica esto el método racionalista? Dice, no es que iba caminando en lo hondo y por eso no se hundía. En el caso cuando Jesús anduvo sobre el agua, explican los racionalistas del mar de Galilea, los racionalistas ofrecen una resolución ingeniosa. Sugieren que después de remar toda la noche en la tormenta, los discípulos no se dieron cuenta de que estaban cerca de la orilla. Jesús llegó a ellos no andando sobre el agua, sino sobre la orilla del mar. De noche esta aparición del Señor les pareció milagrosa. Los intérpretes racionalistas señalan la preposición sobre, en griego epi o epi, que puede traducirse junto a. Es decir, Jesús no andaba sobre el agua, sino a la orilla del mar, en la tierra. Y luego, cuando él entró en el barco, se encontraron en el lugar a donde querían llegar. ¿Cómo ves, hermano? Ahí está la explicación racionalista. Dicen, no caminó. Es que ellos toda la noche estuvieron luchando contra la tormenta y no se dieron cuenta. Como era de noche, no se dieron cuenta que ya estaban en la orilla. Con el debido respeto, hermanos, a mí me da risa porque los que están ahí en la barca no son como el hermano Mar que solamente está en la oficina o está aquí dando los cursos. Eran pescadores de oficio. Conocía una tormenta, los asustaba, pero no los amedrentaba. Es algo, a mí me parece una explicación muy burda, pero los racionalistas, como no quieren que haya milagro, dicen, fue así, no caminó sobre las aguas. Y ahí tienen 2 ejemplos. Y todo, hermano, todo lo explican así. Daniel cayó en el foso de los leones y los leones no se lo comieron. Eso es ilógico. Un león hambriento te devora. ¿Qué pasó allí? Hay que explicarlo de otra manera. O sea, es simbólico. El método racionalista dice, lo que pasa es que Daniel se vio enfrentado a los leones, pero los leones eran aquellos que lo estaban acusando. Todo se explica de acuerdo a la razón. O todo se intenta explicar de acuerdo a la razón, para que no haya nada sobrenatural. Segundo método de interpretación incorrecto, pero sorpresivamente el más gustado, el más solicitado, el más recurrido y el que más vemos hoy en día en boga, en uso. El método alegórico místico. ¿Qué es esto? Es otra manera de interpretar la Biblia. Considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Insiste en que no es el significado natural y evidente el que da a la Biblia su importancia, sino el sentido místico. Es decir, no en lo literal, sino que detrás de eso tratan de encontrar algo místico, aunque la Biblia no lo diga. Para ellos, místico significa oculto, espiritual. Te dan a leer una porción y te dicen, ¿qué lees aquí, hermano? Ah, bueno, pues que del texto dice que Abraham le mandó a buscar una esposa a Isaac. No, hermano, eso es lo que dice encima, pero detrás de eso hay una verdad revelada que el Señor nos está dando en este momento y que es así, es un significado místico.
Y la persona se queda, wow, cuánta revelación hay en este varón, cuánta unción hay en este varón. Ese es el método alegórico místico. El método alegórico místico nos dice que el significado natural no es el que uno ve en el pasaje. Se hace a un lado el sentido literal y se espiritualiza toda la escritura. Todo es espiritual. Exponentes de esta interpretación fueron Filón de Alejandría, Clemente, Orígenes, que fue uno de los más destacados, Orígenes de Alejandría, y Agustín de Hipona. De hecho, quiero decirles, mis hermanos, que algunos de los primeros cristianos, Papías de Hierápolis, Justino Mártir, creían en el reino milenial literal aquí en la tierra, que el Mesías vendría a reinar en Jerusalén 1000 años. Pero cuando aparece Agustín de Hipona tiene un libro que se llama La ciudad de Dios. Y él espiritualiza el milenio y dice, no, el milenio no es literal, ni va a ser en Jerusalén, es la era de la iglesia, a eso se está refiriendo, y etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento se comienza a abandonar. Muchos cristianos de esos tiempos, siglo III, IV, V, abandonan la creencia en el milenio. Porque se espiritualiza, se alegoriza. Y cuando tú alegorizas algo, te evitas conflictos, problemas, discusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo, mira, un ejemplo de aquí mismo, de alegórico místico. En la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, mira lo que dicen. El asna es el Antiguo Testamento. El pollino es el Nuevo Testamento. Y los dos apóstoles que fueron a buscar el animal son los dos sentidos de las escrituras, o de la escritura, el moral y el espiritual. Imagínate, ¿de dónde sacaron esto? Yo les quiero decir algo, y perdónenme el agravio. Cuando se predica un sermón alegórico místico, lo único que se necesita es una vasta imaginación del que está predicando. Con esa vasta imaginación, que ellos llaman revelación, pero con esa vasta imaginación, tú puedes sacar cualquier sermón. No necesitas ir al contexto, te evitas de todo esto que el hermano Marte está cargando, que la exégesis, que la hermenéutica, que los métodos exegéticos, que las herramientas de hermenéutica. Te olvidas de eso, agarras el texto y empiezas a alegorizar. Esto significa esto, esto representa aquello. Les presentas a los hermanos un sermón y los dejas, perdónenme por la expresión, con la boca abierta. Y dicen, wow. Aquí sí hay unción del Espíritu de Dios, porque mira, yo no había visto este mensaje detrás del texto, yo pensaba que solamente decía esto, pero no, hombre, esto que me ha revelado el varón, me voy a poner yo para no herir susceptibilidades, esto que nos ha revelado el hermano Omar Montero, no cabe duda que él está ungidísimo, está lleno, rebosando. Con el debido respeto, está rebosando, pero de imaginación. Y les voy a poner ejemplos. Y miren qué sencillo, qué fácil y qué atrayente es elaborar sermones o interpretaciones alegórico-místicas. Aquí tienen, cuando Israel tiene un enfrentamiento con los de Amalek, me parece, dice el texto bíblico que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel ganaba. Pero cuando se le cansaban las manos a Moisés, Moisés las bajaba y entonces los enemigos iban venciendo. Estaban por allí Aarón, hermano de Moisés, y Ur, un amigo, y se dieron cuenta de que Moisés se cansaba. Le llevaron una piedra, una roca, la pusieron allí, sentaron a Moisés para que no se cansara, y uno le sostuvo un brazo y el otro le sostuvo el otro brazo. Y así Moisés pudo mantenerse sentado en la roca y con las manos levantadas. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué era la roca? Una roca que encontraron allí, una piedra que encontraron allí. Y Moisés se sentó. ¿Quién era Aarón? Su hermano. ¿Quién era Ur? Un amigo, parte del pueblo. ¿Qué hicieron? Le levantaron los brazos a Moisés y así pudieron ganar la batalla. Eso es lo que dice el relato. ¿Qué puedes encontrar en este relato? Un sermón normal, entendiendo el contexto y todo. Bueno, la ayuda que brindan los siervos de Dios se ayudan. En este caso Moisés, que era el líder, pero hay otros dos allí con él que tienen visión.
que sientan a Moisés para que descanse y lo ayudan para sostener las manos. Una lección práctica, más o menos, no puedo dar un sermón ahorita. Pero el alegórico místico, viene el hermano Omar Montero, les dije que me voy a poner yo de ejemplo para no herir susceptibilidades. Viene el hermano Omar, que es alegórico místico, y miren, sin ver el contexto, sin ver quién es Amalek, sin ver quién es Moisés, sin ver por quién están peleando. Miren, hermanos, la batalla. Les voy a predicar aquí, regálenme estos minutos. Sermón alegórico místico de Omar Montero. Moisés representa al pastor que está luchando en la iglesia, que está peleando, que está mirando como el pueblo, mirando por el bien del pueblo. Aarón y Hur representan a los diáconos o a los líderes que están siempre allí sirviendo al Señor. Pero Moisés estaba cansando, entonces estos siervos le llevaron una piedra. ¿A quién representa la piedra? A Cristo. Cristo es la roca, y vamos con textos sacados de contexto. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra del ángulo. Este es Jesucristo. ¿Dónde se pone Moisés? Se sienta en la roca. Moisés estaba en sus propias fuerzas, por eso se cansaba, por eso no aguantaba, porque él estaba en sus propias fuerzas. Pero cuando lo sentaron, cuando se sentó en la roca que es Cristo, recobró nuevas fuerzas, y cuando los líderes le levantan las manos, entonces el pueblo vence. Hay que sentarse en la roca que es Cristo para recuperar nuestras fuerzas, y los siervos tienen que tomar su papel para ayudar al líder y que la iglesia vaya en victoria. Amén, hermanos. Miren qué sermonzazo les predico. Alegórico místico. ¿De dónde me saqué que la piedra es Cristo? No siempre la piedra es Cristo. No siempre la piedra representa a Cristo, a menos que el contexto te lo diga. Pero miren, ya les prediqué un sermón alegórico místico. Y espero que no estén sacando por allí la libreta y digan, ya me dio la idea el hermano para el sermón del próximo sábado. No tenía yo que predicar, pero voy a hablar de este. Este está bueno. Otro ejemplo de alegórico místico. David se enfrenta con el gigante. El alegórico místico dice, el gigante representa esto. David representa esto. Las piedras representan, la piedra representa, perdón, a Cristo. ¿Dónde se le encajó la piedra al gigante? En la frente. Hay que darle al problema con Cristo en la cabeza para que lo derribes y tú salgas victorioso. Ahí tienes otro sermón alegórico místico. Que no es una correcta interpretación. Y aquí les va un tercer ejemplo que les da el hermano Omar Montero, de sermones alegórico místico. En el ejemplo de los panes y los peces. Eran 5 panes. ¿Por qué eran 5 panes, hermanos? Estoy haciendo el ejemplo como si yo fuera predicador alegórico místico. Esos 5 panes representan los 5 ministerios de la iglesia. Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y los 2 peces representan las escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y los discípulos son aquellos enviados a ejercitar los dones, a ponerlos en práctica en la iglesia y a mostrarles la escritura. Y el niño que comparte los dones puede representar al Espíritu Santo, que es el que entrega los dones a la iglesia. Ahí tienes un sermón alegórico místico. ¿De dónde salió eso? De la imaginación del hermano Omar Montero. Porque la Biblia no lo dice. Y así, el sermón alegórico místico es tratarle de encontrar a la escritura lo que tú le quieras encontrar. ¿Qué representa el verde? Para algunos vida, para otros esperanza, para otros. Entonces, si ven hay un color verde, ¿por qué venía de verde? Porque representaba la esperanza, aunque el texto no lo diga. Sermones alegórico místico. Esto es muy utilizado en el gremio carismático, mis amados hermanos. Lo tengo que decir. Los grupos de la prosperidad, los que predican la prosperidad, utilizan mucho este tipo de sermones para impactar a los oyentes y que el que está predicando en este caso, si es Omar, que se hace llamar apóstol o profeta, o cuánta unción tiene el profeta Omar, o cuánta unción tiene el apóstol. Solamente él podía revelar estos misterios que nadie los ha revelado. Mira, escuchamos tanto tiempo a los de la iglesia de Dios y no tienen esta revelación, pero ahora este profeta Omar sí tiene esta revelación. ¿Por qué? Porque son sermones alegórico místicos que no
debemos utilizar. ¿Y por qué no debemos utilizar? Porque las figuras en la Biblia no siempre van a representar lo mismo. Y te voy a poner un ejemplo. Y quiero que alguien participe. ¿A quién representa el león? Alguien que participe, hermanos, por favor. ¿A quién representa a león? La figura de león, ¿a quién representa? A Jesús, el león de la tribu de Judá. Muy bien, el león de la tribu de Judá. ¿Quién sería entonces? Jesús, ¿no? Jesús. Muy bien. Pero si vamos a primera carta de Pedro 5:8, dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿A quién representa ahí el león? A Satanás. Pero si vas a Jeremías, dice, el león sube de la espesura y viene sobre este pueblo. ¿A quién representa el león? A Babilonia, a Nabucodonosor, que iba contra el reino del sur, Judá. ¿Te das cuenta? Ahí les va otro ejemplo. ¿A quién representa la serpiente, hermanos? Hermano Edwin, ¿a quién representa la serpiente? Satanás, mi hermano Omar, pasa vos. Pasa vos. Tradicionalmente se lo atribuimos a Satanás. Pero Juan capítulo 3 le dice Jesús a Nicodemo, así como fue levantada la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre y todos los que lo vean sanarán. ¿A quién representa ahí la serpiente? Señor Jesucristo. Te los estoy dejando ahí de análisis. Isaías capítulo 14, que este texto se lo hemos aplicado tradicionalmente a Satanás, aunque ya veremos que no es así. Cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Etcétera, etcétera, etcétera. Y decimos, ahí está, era lucero, Satanás. Así se llamaba Lucifer cuando estaba en el cielo, pero ya cuando cayó era el lucero de la mañana. Pero si vas a segunda carta de Pedro capítulo 1, dice, haced bien en estar atentos a la escritura como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana ahí? O sea, hasta que Satanás salga en nuestros corazones y lo permita. Jesucristo. Entonces, hermano, los símbolos no hay una regla de que siempre van a representar lo mismo. Esto te lo va a marcar el contexto. Pero los sermones alegórico-místicos son facilísimos. Facilísimos. Porque nada más es encontrarle. ¿A quién representa esto? Si ves piedra, dices, ah, pues la piedra es Cristo. Ahí está, ya tengo a Cristo, el primer elemento. Hay un león por ahí, el león es Satanás. Ya tengo a Satanás ahí. Ahí está, Cristo y Satanás, ya los tengo. Ya está mi sermón. Sin necesidad de hacer todo este estudio que estamos haciendo ahorita nosotros, porque la verdad es tedioso. Miren, yo se los estoy platicando y ya vamos ya llevamos hora y media. Ahora imagínate que tú lo tengas que estudiar. No, es muy cansado. Mejor alegórico místico y rapidito. Mira, ahorita aquí en estos ejemplos ya les puse 3 ejemplos de sermones. Y les digo, ya vi por allí el hermano Edwin que está anotando. Yo no sé si ya tiene listo el sermón. Dice, ya tengo para 3 sábados. A Moisés sentado en la roca, a David que le pega con la piedra en la cabeza al gigante, y los panes y los peces. No, hombre, este está buenísimo. Ya lo tengo listo. El hermano Bernie también por allí se está riendo. Yo creo que dice, ya tengo 3 sermones. Ni cuenta se van a dar. Son ejemplos, hermanos, de 3 sermones alegórico-místico que miren, lo hicimos ahorita, rapidito en 5 minutos. Pero esto lo desarrollas bien, hermano. No, hombre, dejas a la iglesia impresionada. Pero perdónenme lo que les voy a decir, impresionadamente mal informada. Porque no es un método correcto de interpretación. Y así como esto, hay muchos más ejemplos, pero me tardaría yo. Tercer método de interpretación incorrecta, el método dogmático. ¿Qué es esto? Su nombre se deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza. ¿Y qué es esto? El método dogmático de interpretación, que es un método tampoco correcto, no es correcto este método, explica la escritura con una formulación teológica determinada.
todo cuanto se dice respecto a la escritura o sobre la base de la escritura debe estar de acuerdo con lo que un grupo dado declara y con lo que se enseña en sus artículos de fe. Ojo, el método dogmático es, en esta iglesia creemos así. Por eso les digo, aquí no nos salvamos ni nosotros. Aquí es tradición, hermano, que se tiene que orar de rodillas. ¿Por qué? Porque así lo estableció nuestro manual de iglesia, dice que es de rodillas. Hermano, y si yo oro de pie, no, así Dios no lo oye, tiene que ser de rodillas. Ahora, no me malinterprete, hermano, ni me vea feo. Yo no estoy diciendo que no haya que orar de rodillas. Si usted tiene la posibilidad y en lo que más orar de rodillas, hagámoslo de rodillas. Pero cuando se vuelve un dogma es cuando no hay otra manera de orar. No existe aquí en nuestro grupo, porque aquí en nuestros estatutos de fe se estableció la oración siempre será de rodillas. Hermanos, ¿dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia, pero está en nuestro dogma. Eso es el método dogmático. Tienes que creer algo porque así fue revelado, porque así fue dicho por el iluminado, por el líder, por el presidente, por quien sea. Sus enseñanzas son consideradas correctas porque proceden de aquel grupo y no porque se encuentran en la Biblia. Una vez me encontré a un hermano en un lugar, no voy a decir nombres, y él me decía que Enoc, Elías y Moisés ya están en el cielo. Así me dijo, hermano, ¿tú crees esto? Le digo, pues no, hermano. No, hermano, estás bien mal. ¿Cómo no vas a creer esto? Enoc, Elías y Moisés ya están en el cielo. Muy bien. Y yo le hice la pregunta, le dije, había otros hermanos allí conmigo. Le hice la pregunta, le dije, hermano, cuando Jesús vino la primera vez, ¿ya estaban Enoc, Elías y Moisés en el cielo? Dice, claro, hermano, ellos ya, antes de que Cristo viniera por primera vez, ya ellos ya estaban allá. Entonces Jesús los debió haber visto allá. Por supuesto, hermano, pues si él de allá vino. Ah, muy bien. Entonces, ¿por qué dice Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 13? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Se quedó callado por unos 2 segundos y me dice, pues yo no sé por qué Jesús diga eso, pero Enoc, Elías y Moisés ya están en el cielo. La misma expresión que hicieron algunos hermanos aquí que los estoy viendo de reírse, así hicieron los hermanos que estaban allí conmigo. Se ríen. Él no sabía por qué, pero Enoc y Moisés ya estaban allá porque así le habían enseñado, porque ya era un dogma de fe y lo tenía que creer. El dogma, como dice esta frase, miren, es una doctrina fijada, es una opinión expresada, son verdades aceptadas sin criterio o examen. Oye, en la Biblia, no importa si no lo dice la Biblia, es dogma de fe, se tiene que creer. Ejemplo, y repito, voy a poner aquí algunas que son reconocidas para nosotros, pero no es con el objetivo de burla, sino porque ellos utilizan dogmas de fe. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la más conocida por sus dogmas de fe. ¿Qué son dogmas de fe? Ya lo vimos, una enseñanza. ¿Qué dice la Iglesia de Roma? Se debe tener por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que cree y enseña, la Santa Madre Iglesia Católica, a la que toca juzgar del verdadero sentido y de la interpretación de la Sagrada Escritura, por lo que a ninguno es permitido interpretarla contra este sentido o contra el unánime consentimiento de los padres. Concilio Vaticano. ¿Escuchaste, hermano, lo que dice? Solo el magisterio de la Iglesia, el Papa en unión con los obispos, son los que pueden interpretar la Escritura. Y lo que ellos dicen, tú no lo puedes contradecir porque es verdad revelada, aunque no esté en la Escritura. Ahora mira esto. El Papa Pío IX, que fue Papa de 1846 a 1878, el 8 de diciembre de 1854, en su encíclica Ineffabilis Deus, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué es esto? Él dijo que María fue concebida sin pecado original. ¿Dónde está esto en la Escritura? No lo dice, pero es una verdad revelada, dicen ellos, a la Iglesia, y por lo tanto él proclamó el dogma de fe que hoy se tiene que creer. Y tan se tiene que creer que si alguno de ustedes que está aquí presente en algún momento practicó la fe católica, cuando tú llegas al confesionario,
con el sacerdote para confesarte, él te saluda y te dice, Ave María Purísima, y tú contestas, sin pecado concebido. Si eres muy católico, contestas, sin pecado original concebido. El dogma de la Inmaculada Concepción dice que María fue preservada por una gracia especial de Dios del pecado original. Ella nació sin pecado. ¿Dónde dice esto en la Escritura? Es un dogma de fe de Pío IX a partir del 8 de diciembre de 1854. Pero este señor también promulgó en su constitución dogmática Pastor Aeternus el 18 de julio del 70 un dogma que se llama la infalibilidad papal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Papa pronuncia ex cátedra, como se le llama, cuando da una enseñanza en ese tenor, él está libre de error y de equivocación. Y mira lo que dice esta última parte. No se los voy a leer todo, cuando les llegue el material ustedes lo leen todo. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice, son en sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia irreformables. Nadie las puede reformar. ¿Te das cuenta? Y bueno, otro ejemplo, Pío XII, que fue papa de 1939 a 1958, en una constitución apostólica, el 1 de noviembre de 1950, proclamó el dogma de la Asunción de María. Miren lo que dice aquí, esto que tengo, nada más les voy a leer lo que tengo subrayado. Dice, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. ¿Dónde está María? Dice el católico, en el cielo. Fue asunta, llevada al cielo. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia. Es un dogma de fe proclamado el 1 de noviembre de 1950. Ahí tienen ejemplos de dogmas de fe. Pero no nos salvamos. Eso es en la Iglesia Católica. Pero en el protestantismo tenemos varios dogmas de fe. Doctrinas que no vienen en la Escritura, pero que han sido avaladas por algún personaje. Este varón que tenemos aquí, Joseph Smith, el creador del libro de Mormón, en donde habla del bautismo por los muertos y otras doctrinas más. Chastity Russell, fundador de la organización Watchtower, o mejor conocidos como Testigos de Jehová, también con ciertas ideas, negando la divinidad de Jesús, declarando que Jesús no viene por segunda vez a la tierra, sino que ya está reinando a partir de 1914. Nelson Darby y Cyrus Scofield, con la doctrina dispensacionalista y del rapto. William Soto Santiago, este que estoy señalando con el cursor, que se proclama el ángel mensajero del Señor Jesús. Aquí tienen al líder, el que fue líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, ahora es su hijo Naasón. Este era Samuel, que se proclamó apóstol, y que la Iglesia de la Luz del Mundo lo venera. Incluso le cantan. Tenemos a la señora Helen White, o Elena G. de White, mejor conocida, que es considerada profeta por los hermanos adventistas del séptimo día. Repito, todo esto lo estoy mencionando con el debido respeto, solamente porque ellos tienen creencias especiales. En el caso de Helen White está la doctrina del juicio investigador, en donde ellos aseguran que el 22 de octubre de 1844 Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial a efectuar el juicio investigador. Ya está empezando el juicio. Aunque esto no está en la Escritura, aunque ellos tratan de probarlo, pero lo dijo, en este caso para ellos, su profeta, es dogma de fe, se tiene que creer. Porque si no se cree, entonces se cae la
doctrina del juicio investigador. Y estos son los modernos de hoy en día. Los que te dicen, los que te han hablado de la guerra espiritual, de que hay maldiciones generacionales, de que hay que declarar, confesar, declarar, decretar, que hay que atar demonios, que hay que desatar bendiciones. ¿Y dónde está eso? Interpretaciones que sacan de contexto, pero que hay que creerlas porque los dijo el profeta, el apóstol, el iluminado, el reverendo. Pero ahora pregunto, ¿nosotros como iglesia tendremos dogmas de fe? Es bueno revisar si estamos interpretando la escritura de acuerdo a la escritura o de acuerdo a dogmas de fe. ¿Sí? También es un análisis para nosotros. El método correcto es el gramático histórico o histórico gramatical, como hemos platicado. Siempre requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, especialmente de aquel idioma en que la Biblia fue escrito, hebreo, arameo y griego, así como aquel a que fue traducido. Considera que la Biblia fue escrita como historia fidedigna, es decir, que su historia no es alegórica ni compuesta de fábulas, leyendas, mitos, tradiciones, engaños, etcétera, sino solamente donde las mismas escrituras indiquen que algún pasaje debe entenderse en alguno de estos sentidos no literales. La misma Biblia te va a decir cuando es figurado, cuando no es figurado. El mismo contexto. Este método es además el más antiguo de todos. Se puede verificar su uso antes del segundo siglo después de Cristo. Mientras que los teólogos de Alejandría usaban el método alegórico para defender las escrituras, los de Antioquía de Siria seguían usando el método literal. Acuérdense que cuando vimos Nuevo Testamento, ahí por el siglo III, ya de nuestra era, hubo dos escuelas cristianas de pensamiento, una en Antioquía de Siria y otra en Alejandría. Los de Antioquía aplicaban el método literal, como estamos mirando ahorita, mientras que los de Alejandría eran alegóricos, interpretaban más de manera alegórica. Etapas para un estudio gramático histórico de un texto bíblico. ¿Cuáles son esas etapas? Primero, paso 1, análisis del contexto, lo que hicimos en exégesis. Antes de dedicarnos a estudiar o al estudio del pasaje, debemos considerar, como bien hemos visto, el contexto en el cual se encuentra. ¿Qué vamos a estudiar? Pues me tocó el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Muy bien. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Versículos 1 al 10. La parábola de las 10 vírgenes. Muy bien. Para empezar, es una parábola. Pero está en el Evangelio de Mateo. Hay un contexto en Mateo. ¿Quién era Mateo? ¿Para quién escribe Mateo? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ver todo eso antes de empezar con el pasaje y de empezar a encontrarle que la lámpara, que las vírgenes, que el novio. Antes de eso hay que hacer el ejercicio del contexto. Podemos hablar de un contexto inmediato como de un contexto amplio o general. El contexto inmediato serían los versículos que preceden inmediatamente al texto y aquellos que le preceden más adelante. Los que van después, los que van antes, etcétera, etcétera, etcétera. El contexto amplio o general comprende e incluye el trasfondo general del libro. En cuanto a este último punto, conviene aclarar que se refiere a datos tales como las circunstancias en que fue escrito el libro, las situaciones que estaba viviendo el autor, su propósito al escribir el libro, la fecha de redacción y el impacto que causó en sus oyentes. Para descubrir estos datos podemos recurrir a diccionarios y manuales bíblicos, lo que por allí les hemos compartido, comentarios, diccionarios, atlas, usos y costumbres de las tierras bíblicas, etcétera. Todo lo que nos ayude a entender esto. Paso número 2, para hacer un estudio histórico-gramatical. Una vez que hemos analizado someramente el texto y su contexto, debemos buscar los términos que más se destacan. Para descubrirlos, podemos hacer las siguientes preguntas. De esos términos que estamos analizando, hay que observar. Ya vimos el contexto, ahora vamos a ver qué términos se repiten. Y las preguntas que podemos hacer, ¿desempeña un factor clave en el pasaje que se interpreta? ¿Ha aparecido frecuentemente en contextos anteriores? ¿Es importante doctrinalmente en relación a pasajes previos? Estas 3 preguntas, hermanos, debemos hacerlas cuando estamos analizando el pasaje del texto. Para tener un estudio o un mejor estudio histórico-gramatical, que es el método correcto o más apropiado o el indicado
para estudiar las Escrituras, para interpretar las Escrituras. Finalmente vamos a ver este cuarto bloque, modismos. En la Escritura hay modismos. Hay un autor que se llama José María Martínez, que es el autor del libro Hermenéutica Bíblica, que aquí lo tienen a su derecha, que por allí lo compartimos también en la biblioteca, y que el que guste se lo puedo compartir. Él cita a Robert Young y considera algunos tipos de modismos. No son todos, pero les puse algunos. El uso de lo absoluto como relativo. ¿Qué es esto? Un ejemplo lo hallamos en Lucas 14:26, cuando la Escritura dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo que me tengo que aborrecer? ¿No dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo? Lógicamente, el término aborrecer no debe ser interpretado literalmente. Más bien quiere decir que debemos darle al Señor el primer lugar en nuestras vidas. Hay otras versiones que ya lo traducen y dicen, si alguno viene y ama más a su padre o a su madre. Pero es el uso de lo absoluto como relativo. Otro ejemplo lo encontramos en Romanos 9:13, cuando dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo puede ser eso posible que diga que Dios aborreció a Esaú? Pues no, que ama a todos. Es un modismo del idioma hebreo o griego, en este caso hebreo, que se utiliza, preferí, amé, prefería a Jacob en lugar de a Esaú. Y hay que tener cuidado cuando leemos esta en la Escritura, porque si no vamos a sacar interpretaciones inapropiadas. Modismos de filiación. ¿Qué es esto? Se emplea para señalar que una persona es hijo de. No en todos los casos puede tomarse literal. En algunas ocasiones significa simplemente descendiente. ¿Cómo lo es cuando los judíos se llamaban a sí mismos hijos de Abraham? No lo eran en lo literal, sino descendientes de Abraham. Cuando el Señor dijo a sus enemigos que eran hijos del diablo, en realidad quiso significar que su conducta era similar a la del diablo, ya que efectivamente ellos lo odiaban y mentían para destruirle. Es decir, no eran hijos biológicos de Satanás. No es que Satanás vino con la mamá de un fariseo y procreó a ese hijo. No, no es literal. Hijo de. Es decir, estás adoptando los patrones de conducta de ese personaje como si fuera tu padre. De Jesús se dice hijo de David, hijo de Abraham. Pues no era hijo de David así en lo literal. Es decir, David no estuvo con María, Abraham no estuvo con María y engendraron a Jesús. No, lo que quiere decir es descendiente de, hijo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, mi hijo en la fe, es un modismo de filiación. No es que Timoteo haya sido hijo biológico de Pablo. Y hay otra figura que se llaman los antropomorfismos. ¿Qué es eso? Cuando se le atribuye a Dios una conducta humana. Por ejemplo, se nos dice que Dios se arrepintió de haber creado el hombre. Pero aquí hay un problema, porque cuando vamos a Números dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí el texto dice que Dios se arrepintió. Y cuando vamos a Jonás y que le predica a Nínive que van a ser destruidos, dice, y se arrepintió Jehová del mal que había dicho que les iba a hacer. Y decimos, y vamos a la Biblia y decimos, pues no, que Jehová no se arrepiente. Esto se llama antropomorfismo. Una figura que consiste en atribuirle a Dios cualidades humanas, como por ejemplo, ¿cómo se dice para un humano que ya no va a hacer aquel daño que pensaba hacer? Bueno, se arrepintió, esa figura se le atribuye a Dios, se arrepintió Dios. Es decir, Dios decidió ya no castigar al pueblo. El antropomorfismo, esta palabra está compuesta de dos voces griegas. Antropos, que es hombre, y morfé, que es forma, en forma de hombre, a la forma de hombre. Juntas las palabras significan en la forma de hombre, lo que les estoy comentando. Este modismo consiste en hablar de Dios usando palabras propias solo para el hombre. Dios es espíritu y como espíritu no tiene un cuerpo ni miembros corporales, y porque es un ser infinito no puede tener ninguna limitación humana. Al hablar de Dios como si fuera hombre, los escritores usan este modismo. Ejemplo, Salmo 32:8 habla de los ojos del Señor. Y entonces alguien me va a preguntar, hermano, entonces Dios no tiene ojos. Si Dios tiene ojos en lo literal como nosotros, pregunta, ¿se enferma de la vista? ¿Le puede dar miopía a Dios?
¿Le puede dar astigmatismo? ¿Le puede dar conjuntivitis? Pues no. Cuando habla de los ojos de Dios es un antropomorfismo. Se le están atribuyendo cualidades humanas a Dios para que nosotros lo podamos entender, porque la Biblia fue escrita para el ser humano. Cuando habla del dedo de Dios, fue escrito con el dedo de Dios, y a veces creemos que es literal con el dedo de Dios, pero si tú vas a la misma Biblia, el dedo de Dios se relaciona con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios. Pero es una manera antropomórfica de relacionarte con la divinidad. El antropomorfismo, la atribución de características humanas a Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, habla de los dedos de Dios. Pero vuelvo a lo mismo, es un antropomorfismo, una figura de lenguaje. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. El oído de Dios, una vez más, una figura de antropomorfismo. Y finalmente, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Dios, los oídos, las manos, el corazón, todas son figuras de lenguaje que se le atribuyen a Dios, características humanas para que tú y yo podamos comprender su palabra. Hasta aquí, mis amados hermanos, la primera parte de hermenéutica. Siguen cosas más interesantes. Vamos a continuar con el lenguaje figurado en la escritura. No hay tarea, pueden repasar esto, pueden revisar ustedes por allí, no hay tarea. La tarea la vamos a dejar para después, para algunos ejercicios. Aquí tienen mis datos, mi número de celular. Y nuestra próxima clase es el 17 de octubre. No lo olviden, hermenéutica segunda parte, 17 de octubre. Gracias, mis amados hermanos. Espero que esta primera parte nos haya servido para comprender o para tener un panorama de introducción de lo que es la hermenéutica y de lo que vamos a estar revisando en estas clases. Recibimos a mi hermano Rubén para que modere esta segunda parte o esta parte que corresponde a las preguntas. Gracias por su atención, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermano Omar. Bueno, yo creo que una vez más decimos lo mismo, ¿verdad? Qué interesante para nosotros el poder, pues escuchar tantas cosas que pueden ser errores en los que hemos caído, o por lo menos muchas cosas que hemos escuchado decir a los demás, pues ahora nos damos cuenta de realmente el error en que se ha incurrido en muchas ocasiones. Del chat, hermano, no tengo muchas preguntas. Realmente nada más algunos saludos, y nuestro hermano Patricio y Anita dicen: paz, mi hermano Omar, ayúdeme interpretando San Mateo 17, 3 y 4. Mateo 17, 3 y 4. Sí. Transfiguración. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Muy bien. Me imagino que la explicación que pregunta aquí el hermano es por qué aparecen en el mismo contexto. Por eso les digo la importancia del contexto. Aquí sería un poquito largo explicar. Yo con calma a mi hermano Patricio, que es el que me está preguntando, con calma le voy a mandar un estudio que realizamos sobre este pasaje ya más detallado. Pero de manera inmediata, si vemos el versículo 9, y les digo la importancia de los versículos anteriores y posteriores, Mateo capítulo 17, versículo 9, para mi hermano Patricio, dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué era esto, hermanos? Una visión para mostrarles. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Ahí está el testimonio de las escrituras avalando el ministerio de Jesús. Pero por si esto fuera poco, los discípulos escuchan la voz del cielo que les dice: este es mi Hijo amado, a él oíd.
Jesús es el cumplimiento de las Escrituras y Dios respalda el ministerio de Jesús para lo que él vino a realizar. Y finalmente les dice, a nadie cuenten esta visión. Es una visión. No es que Elías y Moisés vinieron del cielo, ni del más allá, ni del Seol, ni del Hades, y se aparecieron realmente. Era una visión. ¿Y qué es una visión? Vayan conmigo. Rapidito, yo sé que estamos ya en tiempo, pero quisiera yo que no quedara inconclusa el comentario. Hechos capítulo 12. Cuando van a matar a Pedro, cuando está encarcelado y quieren hacerle daño, Hechos capítulo 12, del versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. En griego, joramá, una visión. Algo que no es real, un espectáculo. No sé si queda claro esto, hermano. Y dice Mateo, cuando bajaron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie que la visión. Era una visión lo que pasó en esa transfiguración. No es que estaban ahí realmente Elías y Moisés como espíritus o como fantasmas o venidos del más allá o venidos del cielo. Les dieron permiso de venir del cielo y de bajar tantito. No, hermanos. Era una visión con una enseñanza. No sé si haya quedado claro para mi hermano, bueno, y para todos los que estamos aquí escuchando. Amén, mi hermano Omar. Gracias por la ayuda. Dios le bendiga, mi hermano. Gracias, mi hermano Patricio. Amén. Bien, tenemos una más, mi hermano Omar. ¿Sí? Nuestra hermana María del Carmen Ríos dice, paz, hermano, ¿podría explicar Génesis 1:26? Ok. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. No entiendo exactamente cuál es la explicación, pero me imagino que si se refiere a la imagen y semejanza, es que Dios, el libro de Génesis plantea de una manera literaria o de una manera simbólica, que el ser humano procede directamente del Eterno, directamente de Dios, y Dios plasma en él esa imagen, esa semejanza, pero no en el sentido de que el hombre sea parecido a Dios o de que así como el hombre tiene manos, pies y todo, Dios también lo tenga. Digo, por si hubo confusión en la cuestión del antropomorfismo. La imagen y semejanza de Dios es que va a tener esas cualidades de bondad, de amor, de raciocinio, porque el Creador lo ha plasmado en él. No sé si sea a esto a lo que se refiere. Y lo demás, bueno, que va a señorear, que va a tener dominio sobre la creación. Dios lo pone con el dominio de la creación. Mi hermana Carmen, si desea ampliar o especificarnos bien el punto al que se refiere, con gusto lo podemos tocar. Pero en sí es eso, hagamos al hombre. El punto del escritor es, en toda la creación Dios dice, sea esto y fue esto, sean los animales. Pero cuando se trata de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, el hombre procede directamente de las manos del Creador. Sí, hermano, muchas gracias. Era eso, sobre la imagen de Dios. Bien, hermano Omar. No, pues no tenemos más preguntas. Sí, muchos saludos para usted, para su persona. Yo creo que todos le agradecemos pues su paciencia para con el grupo, ¿verdad? Por un lado, y por otro, pues que nos imparte y nos aclara muchas dudas que pudiéramos tener. Yo invito a mis hermanos, como lo ha manifestado el hermano Omar, que si tenemos alguna pregunta más, pues a lo mejor podemos hacérsela llegar, ¿verdad? Personalmente, y él nos va a contestar dentro de sus posibilidades, porque es muy interesante y tal vez a ustedes les pase que termina la clase, pero en las horas siguientes, uno que sigue reflexionando y pensando, a veces surgen algunas dudas, ¿verdad?
Yo creo que el hermano Omar es su pasión, la enseñanza, y con mucho gusto nos podrá aclarar. Por mi parte, pues no veo más, hermano Omar, más preguntas, comentarios. Yo creo que pudiéramos dar por terminada esta sesión y esperamos con ansia la que sigue. A mí me da mucho gusto ver a todos los hermanos conectados, ¿verdad? Y que interesados en esta clase. No sé si por parte de mi hermano Samuel hay algún aviso. Y quiero anticipar, antes del aviso del hermano Samuel, quisiera invitar a nuestro hermano Juan Mario Delgado, a ver si hoy nos puede despedir en oración nuestro hermano Juan Mario, después de que el hermano Samuel nos diga si hay algún aviso de su parte. Sí, con mucho gusto, hermano. No, ninguno, mi hermano. Es solamente que ahorita en nuestras redes sociales se cortó la transmisión, pero en breve, teniendo ya la grabación, podemos subirla a nuestras páginas. Solamente eso, hermanos. Muy bien, pues muchas gracias, hermano Samuel. Bueno, sí hay cosas que pasan de repente, ¿verdad? En esto de las transmisiones. Es algo, bueno, gracias a Dios que nosotros que estamos en Zoom, pues tuvimos la continuidad y fuimos bendecidos con esta edificación. Mi hermano Juan Mario, pues adelante, hermano. Por favor, háganos el honor de despedir esta reunión y finalmente pues nos podremos saludar unos a otros. Adelante, hermano Juan. Sí, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, elevamos nuestra oración en este momento, Señor, para darte gracias por esos momentos que nos concediste, Padre, de reflexión en tu palabra. Aquí hay muchos hermanos de distintos lugares, Señor, que no nos conocemos, pero hemos disfrutado juntos, Padre, de esta enseñanza y te damos gracias. Te ruego, Padre, que nos bendigas a todos, donde quiera que estemos, que tu gracia y tu misericordia sea con nosotros. Te ruego una bendición muy especial para Omar. Tú lo sigas bendiciendo, Padre, le sigas conservando ese don y esa disposición de compartir lo que tú le has regalado. Bendice a mi hermano Rubén, a mi hermano Samuel, al pastor de la iglesia y a todos, Padre. Y te ruego también una bendición muy especial para nuestro hermano ministro Pedro Sánchez de la Rosa. En esos días pasados falleció uno de sus hermanos y te ruego, Señor, que lo bendigas, que lo fortalezcas, bendice a toda su familia. Consuela, Señor, consuela a la familia, por favor. Y ahora despídanos en paz, Señor, y permítenos estos 15 días de bendición para que cuando nos volvamos a ver, Señor, tú estés nuevamente con nosotros. Te lo rogamos todo en el nombre glorioso de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Igual, hermanos. Gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Omar. Dios te bendiga, hermano Rubén. Gracias. Paz, hermanos, gracias. Paz, muchas gracias. A vos a todos, hermanos. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Paz a vosotros. Paz, hermana Alexis. Gracias, hermana. Paz a vosotros, hermanos, a todos. Igual, Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias. Paz a todos, hermanos. Un abrazo grande. Paz, mi hermano Ángel. Gracias por estar al pendiente. Paz a todos, Dios los bendiga a todos, hermanos. Ay, la bebé. Qué hermosa bebé. Saludos, hermano. Gracias, gracias. La próxima líder de las comunicaciones. Bien. Felicidades, hermano Samuel. Gracias, mi hermano, gracias a Dios. Ya le veo más ojeras, hermano Samuel.
Dios los bendiga a todos, hermanos. Paz, hermanos. Paz a todos. ¿Sí? Paz a todos mis hermanos desde Ecuador. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes en su hermosa patria y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Hermano Omar, un abrazo gigante para usted. Cuídense mucho. Igualmente, Dios me lo bendiga. Saludos a Ecuador. Amén, mi hermano.